voluntad es mi hogar es el título de nuestro mensaje y este es el mensaje número 8 de nuestra serie de Pedro. Versículo 1, ¿qué es lo que dice del capítulo 4? Leamos todos juntos. Bueno, igual en la pantalla también lo puede leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, está diciendo el apóstol Pedro. Cristo padeció, dice Pedro, Cristo sufrió por nosotros en la carne, es decir, en carne y hueso Él sufrió el sufrimiento, ¿no es cierto?, por nuestro pecado. Y Pedro acá está diciendo que nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento en cuanto a eso. Es decir, si Él sufrió por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir por su causa? Es como un sentido recíproco. Si Él sufrió por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir en nuestra vida cristiana por Él? Porque es por Él por quien nosotros sufrimos. Muchos dicen, yo estaba mejor en mi vida antigua de la que ahora. Antes tenía menos problemas, hoy tengo más problemas. Precisamente por eso, sufrimos por Cristo. Si la pasamos mal es por Él, es porque hemos decidido negarnos a hacer nuestra propia voluntad. Hemos decidido negarnos a hacer lo que nosotros queremos. O alguien aquí quiere hacer lo que no, ¿cierto? Entonces Pedro está empezando fuerte el mensaje en el capítulo 4. Insisto, yo estoy dejando a las Escrituras hablar, no se vaya a enojar conmigo. No es que yo esté aquí, ¿no es cierto?, ganándome el odio de la iglesia todos los domingos, no. Es muy delicado lo que Pedro aquí está diciendo, pero el mensaje es muy claro. El versículo 2 dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Pedro acaba de decir de que Cristo sufrió y murió por nuestros pecados para que nosotros no andemos el resto de nuestra vida cristiana en la carne, conforme a las concupiscencias de nuestra propia vida. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Básicamente la palabra concupiscencia significa deseo carnal. Concupiscencias significa deseos carnales. ¿Me escuchan ahí atrás? Sí, ¿cierto? Ok, concupiscencias igual a deseos carnales. Cristo murió por nosotros, sufrió por nosotros, padeció por nosotros, para que nosotros no andemos más en la carne, para que nosotros no andemos más en nuestra propia voluntad. Y de hecho el versículo 1, la parte final del versículo 1 dice que el que sufrió en la carne terminó con nuestro pecado. Él por eso murió, para que el resto de nuestra vida nosotros ya no andemos en la carne conforme a nuestras concupiscencias. Ya sabemos que los ataques, las luchas, los problemas, los desafíos vienen de tres orígenes: el mundo, nuestra carne y Satanás el diablo. No necesariamente Satanás el diablo tiene que ser el que nos ataca. A veces es nuestra propia carnalidad, es nuestra propia debilidad en la carne la que nos hace, ¿no es cierto?, desviarnos. Obviamente Satanás el diablo es el gran autor o actor también, ¿no es cierto?, autor y autor de que el mundo, el pecado haya entrado al mundo. Pero el punto acá es que hubo alguien que murió por nosotros para que nosotros ya no andemos en nuestras carnalidades y ya no andemos nosotros en nuestras propias concupiscencias, que son estos deseos carnales de los que Pedro habla. El versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. Andando, dice, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones o abominables idolatrías. Pedro acá está diciendo, ya fue suficiente el pasado, ya fue suficiente la vida pasada para hacer lo que agradaba a la carne. No fue suficiente toda la vida antigua para hacer las cosas que... Entonces, ¿cuántos años viviste tú antes de venir a Cristo? 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Bueno, no fueron suficientes todos esos años para andar en esas cosas. Pedro dice, basta, ya pasó, ya fue ya. Ya pasó el tiempo en el que nosotros andábamos con estas cosas. ¿Cuáles? Las menciona, hice una pequeña lista acá. Lascivias, que tiene que ver con deseos sexuales, concupiscencias, que tiene que ver con deseos carnales, embriagueces, si por allí tenías alguna adicción al alcohol, una adicción a todo lo que tenga que ver con embriagarse. Orgías, conductas sexuales. Orgías es igual a conductas sexuales
todo lo que tenga que ver con excesos, todo lo que tenga que ver con banquetes, eso es orgías. También habla de disipación, todo lo que tiene que ver con placeres desenfrenados. Y también habla Pedro en el versículo 3 de abominaciones e idolatrías. Pedro dice, ya fue suficiente la vida pasada para estas cosas. Recuerden que Pedro le está escribiendo a varias iglesias que están en varias regiones, en el Ponto, en Capadocia, en varios lugares, que están bajo persecución y muchos de ellos están dejando la fe. Muchos de ellos están abandonando la verdad. Yo ya no quiero nada con Dios, o yo ya no sigo a ese tal Jesús y ahora yo me doy la vuelta y me voy en dirección a hacer lo que yo quiero. Recuerde que la palabra apología significa defender la fe y la palabra apostasía significa abandonar la fe. Entonces lo que estos creyentes bajo persecución a los cuales Pedro les escribe, ellos están cometiendo apostasías, ellos están abandonando la fe, abandonando el camino de Dios. Por eso Pedro les está diciendo, ya fue suficiente la vida pasada para andar en estas cosas, ya no anden más en ellas. Iglesia, vivimos una vida nueva, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo espíritu, hacemos una voluntad distinta, una voluntad nueva, que es la voluntad de Dios. Entonces, no hay espacio para estas cosas en nuestra nueva vida en Cristo. No hay espacio para lascivias, no hay espacio para concupiscencias, deseos carnales, embriagueces, orgías, conductas sexuales, banquetes, excesos, disipación, placeres, idolatrías abominables. No hay más espacio para esas cosas. Ya fue suficiente la vida antigua para esto. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Ya fue suficiente. Voy a leer otra vez el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, etc. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña, dice Pedro, que ustedes no corran con ellos, no anden con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Qué decían del apóstol del apóstol Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, los metía a la cárcel, perseguía a la iglesia, y cuando él se convierte, lo miraban por allá predicando, y la gente decía, ¿y este que no es el que perseguía a la iglesia? ¿Y este que no es el que mataba a los cristianos? Y ahora miren, predica la palabra. Bueno, eso es lo que los amigos de la vida pasada, de la vida antigua, van a decir, que no es ese Salvador, el que traía deshonra a la familia, el que trajo tanta vergüenza a su familia. Y miren, ahora es pastor, predica, es misionero. Pero ¿quién no es ese el que hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y Pedro dice, y los van a ultrajar por eso, los van a ofender, los van a maldecir por eso, porque ustedes ya no caminan con ellos. Amigos, yo no tengo nada que ir a hacer a mi vida pasada. No tengo nada, es que no hay nada para mí allá. Hablo por mí, para no poner a nadie por ejemplo, ¿ya? Pero en mi vida es que no se puede. Yo no veo lógica, no veo razón, no veo motivo. Yo no tengo nada que ir a hacer allá atrás. No tengo nada que ir a hacer a los lugares donde iba. No tengo nada que ir a hacer a hablar con las personas que hablaba. No tengo nada que hacer. Yo no nací, yo Salvador, el pastor que usted mira acá o el misionero, yo no nací en cuna cristiana. Yo nací siendo un pecador. Yo tuve un pasado, tuve una vida difícil. Y a mis 20 años me convertí al Señor. Es decir, yo sí, fui a la iglesia desde niño, pero después me aparté y después volví. Pero verdaderamente tener un encuentro con Cristo, entregarle mi vida a Cristo, fue hasta los 19, 20 años. Entonces hay una vida pasada y no tengo nada que ir a hacer allá. Y eso es lo que dice Pedro acá en el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y de pecado. Y por eso los van a ultrajar. Así que no te extrañes, iglesia, si alguien te ve y dice, ese que no es aquel que miraba en aquel bar. Este que no es aquel que miraba en aquella discoteca. Este que no es aquel que tenía dos, le gustaba andar con mujeres. Y miren ahora, no se extrañen si los ultrajan por eso. No se extrañen si les dicen falso.
mentiroso, mentirosa es. Porque el mundo nos va a decir eso. El mundo nos va a decir, no te creo. Mentira, vos no has cambiado nada. Falso. Así que estémonos preparados para eso. Porque esa es la impotencia del mundo al saber que Cristo nos rescató, que Cristo nos salvó, que ya no puede hacer nada, que un poder más fuerte que el poder que hay en el mundo nos ha sacado para vivir una vida nueva. Entonces, ¿en qué posición queda el mundo? ¿En qué posición queda el diablo? En nada más ladridos de perros, ladridos de leones, rugidos de leones. Pero no nos tienen que asustar estas cosas, porque Dios hoy día nos llama a una voluntad nueva, no la nuestra, sino una voluntad nueva. Quiero leer otra vez los 5 versículos que hemos interpretado. ¿Ya? Perdón, los 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con vuestro pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso, nuestro título de nuestro mensaje es Su voluntad es mi hogar. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusiones y los ultrajarán o los ultrajan. El versículo 2 dice de que Dios nos ha llamado conforme a su voluntad. El versículo 5, para avanzar, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, aquellos que nos juzgan, que nos critican, que nos dicen falsos, que nos dicen que no nos creen. Aquellos que no conocen a Cristo o aquellos que lo conocieron y se apartaron de Él, bueno, ellos serán juzgados, dice la Biblia. Ellos darán cuentas al Dios que juzga a los vivos y a los muertos. Versículo 6, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido, predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Versículo 7. No nos distraigamos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Iglesia, déjeme decirle algo. De verdad, esto se lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo no tengo idea cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Yo no soy escatólogo, yo no soy ni siquiera los escatólogos, ni los teólogos, ni los estudiosos eruditos más profundos que han estudiado la Biblia saben cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia. Eso nadie lo sabe. Y de verdad, quiere que le diga algo, y se lo digo con mucha autoridad, no me interesa saberlo tampoco. ¿Y por qué yo voy a perder el tiempo y pensando en cuándo va a venir el Señor? Yo me voy a desenfocar de mi vida presente si yo pongo mi mirada en eso. Usted no ponga su mirada en eso. Usted solo crea que Él va a venir por su iglesia, ya sea que Él venga cuando usted esté vivo o cuando usted ya haya partido a la eternidad. Eso va a suceder, no sabemos cuándo va a suceder. Pero lo que dice aquí Pedro en el versículo 7 es: más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a dejar esto a un lado, el hecho de que nadie sabe cuándo el fin de todas las cosas será. Pero mientras eso suceda, ¿qué nos dice Pedro? No la escucho, Clara. ¿Y qué más? Velad y orar. Tenemos que vivir una vida de oración, tenemos que vivir una vida sobria, es decir, una vida alerta a esto sí está bien, una vida alineada, y también llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos eso, da lo mismo cuando el final de las cosas van a ser. Si nosotros estamos haciendo su voluntad, no pasa nada. Estamos salvados.
Entonces usted, en vez de preocuparse cuándo van a ser el fin de todas las cosas, preocúpese mejor cómo está su vida en este momento. Preocúpese cómo está usted delante de Dios. ¿Cómo está usted ahora delante de Dios? ¿Cómo está su familia delante de Dios? ¿Cómo está su corazón, su vida espiritual delante de Dios? Y trabajemos en eso primero. El resto Dios lo sabrá. Él conoce los tiempos. Versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amigos y hermanos, ¿qué es de una iglesia fría? ¿Qué es de una iglesia helada, de una iglesia apática? ¿Qué es de una iglesia desinteresada, que no quiere involucrarse, que no quiere servir? ¿Qué es de una iglesia sin amor? El mundo nos dice a nosotros los cristianos hipócritas, que supuestamente amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Una vez le preguntaron o le gritaron a John MacArthur acerca de esto y él dijo, sí, entra a la iglesia, hay espacio para uno más. Le dijeron hipócrita, sí, dijo, entra a la iglesia, que hay espacio para ti también. Si yo lo soy, también tú lo eres, somos seres humanos. Pero el amor de Dios debe de estar con nosotros. El amor de Dios debe de estar en la congregación. Eso es lo que dice su palabra en muchos versículos, en muchos libros, de muchos mensajes. Y el apóstol Pedro acá nos los dice, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros amor ferviente. Un amor no fingido, porque en el amor o con el amor se cubre multitud de pecados. Es decir, si alguien está, por decir así, desapartado o apartado del Señor, en una comunidad donde haya amor, la misma oveja que está llena de amor ayuda a esa persona a levantarla, ayuda a esa persona a ponerla de pie. ¿Y qué pasa si no hay amor? Pecó, cayó. Tonto, tonta. Eso le pasa por... ¿Está bien eso o no? Miren allá, no le hablen porque se divorció. Hola, ¿cómo está? Dice el versículo 8 que cuando hay amor, el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo, que es una dádiva, es un don que Dios da en una comunidad, el amor cubre multitud de pecados. No es que asolapa, no es que apaña, no es que yo te hago, no. Se levantan a los otros unos con otros en amor. Hermano o hermana, de verdad lo siento mucho que esto pasó, pero bueno, para eso Dios nos da la gracia, para eso el Señor nos da la opción de arrepentirnos. ¿Por qué no va al Señor? ¿Por qué no va a su altar? ¿Por qué no conversa con los líderes, conversa con los ancianos? ¿Por qué no conversa con los pastores? Hermano, vuelva a creer. Hermana, vuelva a levantarse. Ese es el amor. Hermana, necesita algo, podemos hacerlo, podemos orar por usted. Ese es el amor que debe de haber en la iglesia, según la instrucción que dice la Escritura. Porque cuando hay amor verdadero, nos apoyamos los unos a los otros, nos construimos los unos a los otros y somos uno. Versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Acuérdense que esta iglesia está bajo persecución y había muchos cristianos que andaban huyendo. Y Pedro dice, hospedados unos a los otros sin murmuración. Es decir, reciban a aquellos que van corriendo por la calle buscando refugio, ábranle la puerta, déjenlo entrar, hospédenlo. Hermano, ¿qué pasó? No, mira, allá en aquel lugar, en aquella región, en aquella plaza están matando a todos los cristianos. Bueno, entra acá, tranquilo. ¿Necesita hambre? ¿Tiene hambre? ¿Necesita algo? Tómese una ducha. Te hospedo, te recibo. Ese es apoyo, ese es amor ferviente. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del pescadito que hablamos hace como 3, 4 domingos atrás? ¿Todos conocen el pescadito, el símbolo cristiano? Sí. La Lorena. Ahí está, dice. Creo que está aquí todavía. Vamos a ver. ¿A dónde? En las bandejas. Bueno. Este pescado, no quiero tocar acá, pero este pescadito era el símbolo que se ponía afuera de la puerta de la casa de los cristianos o arriba, y aquellos que iban siendo perseguidos, corriendo por su vida, miraban la señal y tenían la opción de tocar la puerta de esa casa y entraban. Pero como no podían decir yo soy cristiano, entonces un pescado es el símbolo que se usó en aquel tiempo para decir esta familia es cristiana, esta familia es creyente. Hay refugio allí.
¿Ya? Y adentro de ese pescado decía Ixus, que básicamente significa Cristo Salvador. Por eso hoy en día usted va a ver ese pescadito como en esto, lo va a ver en poleras, lo va a ver en stickers, lo va a ver en una iglesia, lo va a ver en los autos de la gente cristiana, porque significa eso, el símbolo de esperanza en momento de persecución. Miraban ese símbolo en la puerta de una casa y podían tocar la casa para poder entrar. Eso es lo que dice el versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios a nosotros nos ha dado dones. Ya he expuesto este ejemplo muchas veces antes. Supongamos que de esa ventana para afuera es la vida. Entonces yo, si voy a nacer, voy a entrar por esa ventana para nacer. Yo antes de nacer no puedo pasar por un food court y decir ya, yo quiero este don, ya tengo 4 dones. Ahora nazco y ya nazco con 4 dones. No funciona así. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien da los dones a su iglesia según su voluntad. Dios a mí me dio el don de la enseñanza, me apasiona enseñar. Y no lo digo de orgullo, ya, pues como algunos se confunden. Me gusta enseñar, no es un problema para mí enseñar. Puedo estar reventadísimo de cansado y si me dicen que enseñe el siguiente día acá en las escuelas, lo hago, no tengo problema. Me encanta, es un don que Dios me dio. Dios me dio el llamado a predicar y ese es el don que Dios a mí me dio. Me dio un don de servicio y ese es el don que a mí Dios me dio. Pero estos dones uno los descubre cuando verdaderamente viene a Cristo, cuando uno viene a los pies del Señor. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? Todos ustedes tienen dones. De hecho, tienen dones que yo ni siquiera tengo. Don de servicio, don de hospitalidad, don de exhortación, el don de dar, porque dar con generosidad también es un don. Algunos dan menos que otros, otros dan más que otros. Es un don. El don de liderazgo, el don de compasión. ¿Cuál es el don, los dones que ustedes tienen? Clara dice servicio, y te creo. ¿Alguien puede mencionar en medio de la congregación a qué se inclina, a qué es su fuerte? Vamos, un voluntario de acá y otro de acá. ¿Qué piensan? ¿Cuál creen que son sus dones de este lado? Hospitalario, muy bien. Hay quienes les gusta recibir gente en la casa, hay quienes no. Bien, Alejandra. ¿Alguien de acá? Liderazgo. Ay, bien. Así es. El versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usen sus dones, no los guarden, no los escondan, como dice el Evangelio. Nadie tiene un talento y lo esconde, nadie tiene una luz y la mete bajo la cama, la mesa. No, usen sus dones. Hoy día yo vi a varios hermanos en la mañana sirviendo, barriendo, trapeando y es lindo ver los dones. Pero ¿qué dice el mundo? Se están aprovechando de ti. El pastor te está usando. ¿Cómo yo te voy a usar, hermano? ¿Para qué? ¿Qué beneficio yo tengo en usar a las personas? No. Sí, quizás algunos hacen eso, quizás algunos se aprovechan o andan pidiéndole plata a la gente. Hermanos, conmigo eso no va. ¿Por qué? Porque entiendo que cada quien tiene su don, cada quien tiene, y Pedro dice, úsenlo. Versículo 11, ya el último. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si usted tiene un don, úselo para que Dios sea glorificado. Si usted tiene una habilidad que Dios le ha dado, úsela dentro de la iglesia o afuera de la iglesia para que Dios sea glorificado. Iglesia, versículo 11, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana
todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia, todo lo que hacemos en el ministerio y afuera del ministerio, todo lo que nosotros hacemos en la base y afuera de la base, todo lo que hacemos en nuestra vida misionera y afuera de nuestra vida misionera, todo lo que hacemos en la casa y afuera de la casa, todo debe de ser para que Dios sea glorificado. Eso es todo. No que me están exprimiendo, no que me están... Hermano, que Dios sea glorificado, punto. Si está cansado, descanse. Si está estresado, cálmese. Si necesita una vacación, tómese una vacación, tómese un descanso, no hay problema. Dios tampoco es que nos tiene, sírveme, sírveme. No, no es así. Pero todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. ¿Cuál era el título de nuestro mensaje? Muy bien, Clara. Que el Señor te bendiga. Su voluntad es mi hogar. Esta es nuestra aplicación para este mensaje. Iglesia, IBC. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten la mano. Los que tenemos hijos, ¿en algún momento te enojaste cuando tú le dijiste a un hijo que hiciera algo y no lo hizo? ¿Qué se siente? ¿Qué siente Dios cuando nosotros, sus hijos, no hacemos lo que Él quiere que hagamos? Es igual. Los que son padres o los que van a ser padres van a entender cómo la paternidad de Dios funciona para nosotros. Es así. Ok, déjenme explicarles lo siguiente. Muchas veces nosotros pensamos de que si yo no tengo un llamado de ser evangelista, o si yo no tengo un llamado a ser misionero, o si yo no tengo un llamado a ser maestro, o si yo no tengo un llamado a ser pastor, entonces yo no estoy en la voluntad de Dios. Bueno, déjeme corregirle y decirle de que eso no es así. Gloria a Dios por aquellos que tienen un llamado específico. Gloria a Dios por aquellos que Dios los llama al pastorado, los llama a ser misioneros, los llama a ser maestros, los llama a ser evangelistas. Gloria a Dios por ellos. ¿Y qué pasa con aquellos que a lo mejor no tienen un llamado específico como estos 5 ministerios? ¿Están fuera de la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios para estas personas? Déjeme entrar en esto. Como primera medida, la voluntad de Dios es general y universal. La voluntad de Dios es que toda la tierra y la humanidad le conozcan. Obviamente no todos le van a conocer, obviamente no todos van a venir a Cristo, pero hay una voluntad que es general para todos y es que el pueblo de Dios le conozca a Dios, que el pueblo de Dios venga a Dios. Eso es como primera medida. Voy a hablar 5 puntos acerca de esta voluntad de Dios para todo creyente, no solo para específico, para todos. En primer lugar, la voluntad de Dios es de que tu iglesia le conozcas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Como segunda medida, una vez que venimos a Él y nos hemos salvado, obviamente, Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y ese plan te lo revela Dios. Yo no te lo puedo revelar. Yo no te puedo decir, Lorena, el plan de Dios para ti es esto, esto y esto y esto y esto. Eso es muy peligroso hacerlo. Hay algunos que lo hacen, yo no lo hago. Dios es el que tiene que revelarte cuáles tus dones, cuál es tu llamado, cuál es tu propósito que Él tiene para ti en esta tierra. Como tercera medida, si no hay un llamado específico, si Dios no te ha llamado a pastorear, a ser misionero, evangelista, apóstol, pastor, profeta, lo que sea, si Dios no te ha llamado a eso, entonces muchos dicen, estoy preocupado porque ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que tú vivas una vida cristiana gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Yo no tengo un llamado específico, está bien, pero tienes que llevar una vida gobernada por Cristo y una vida guiada por el Espíritu Santo. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Eso es como tercera medida. Como cuarta medida, la voluntad de Dios es que le temamos y que tomemos las decisiones correctas. Dios quiere que su iglesia tome decisiones correctas. Y como quinto punto, si nosotros hacemos la voluntad de Dios y andamos en ella, nos irá bien. Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad de Dios para mí. Te lo voy a rebobinar estos puntos. Voluntad general y universal.
que todos vengan al conocimiento de Dios. Segundo, una vez que vienen al conocimiento de Dios, Dios te revela su propósito. Tercer punto, si no hay un llamado específico, Dios quiere que tú vivas una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Punto número 4, una vez que tú llevas una vida guiada por el Espíritu, Dios te llama a tomar buenas decisiones. Y cuando tú tienes esto, en la vida te va bien. Sí, te vas a enfermar, vas a enfrentar desafíos y todo, pero encima de eso te irá bien porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y no hay nada más peligroso que tener éxito afuera de la voluntad de Dios, donde pensamos que estamos bien y mira, me está yendo bien y estoy ganando mucho dinero, pero verdaderamente Dios quiere que tú estés ahí. Verdaderamente Dios quiere que tú hagas eso, porque no es que solo si me va bien y gano dinero es sinónimo de que nos va bien o que Dios nos esté respaldando. Como hubo un pastor por allá que yo conozco, que había un narcotraficante adentro de la congregación, y le dijo, yo tengo $50,000 para que construyamos el templo. ¿Y de dónde sacó esa plata usted, hermano? No, es que yo hago esto y esto y esto. No es necesariamente la voluntad de Dios cuando vemos dinero. Hermano, ¿se está entendiendo lo que se entiende? Voy a volver a repetir, la voluntad de Dios para todos nosotros, independientemente si tengamos o no tengamos un llamado específico, usted no se sienta afuera de la voluntad de Dios. Si ve que usted no es un evangelista, si usted no es un pastor, no es un maestro, no se sienta fuera de su voluntad, porque la voluntad de Dios es universal y es general para que todos vengan a Él, para que Él te revele su propósito, para que vivas una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo, para que tomes buenas decisiones y para que te vaya bien en la vida. Bendición y maldición en el Pentateuco. Dios le dijo a su pueblo, si tú guardas mis mandamientos y haces esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, te va a ir bien, pueblo de Israel. Tus ovejas van a estar gorditas, tu viñedo va a estar bien pomposo, bonito, tus hijos van a tener salud, todo va a estar bien, porque vas a hacer mi voluntad. Pero si tú no me obedeces, si no haces esto, esto, esto y esto y esto, enfermedad va a llegar a tu casa, maldición va a llegar a tu casa, tu ganado se va a morir, tus cosechas no van a prosperar. Entonces Dios quiere que nos vaya bien en la vida, no que le vaya mal. Ese sería un padre, un Dios raro ese que quiere que le vaya mal a todos. Claro, en nuestra vida diaria vamos a enfrentar dificultades, luchas, desafíos, pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Es esto. Que vivamos en su voluntad, que vivamos en su voluntad, que tú uses tus dones. Tú no eres menor porque tienes menos valor porque no tienes a lo mejor muchos dones. Todos en esta iglesia tienen por lo menos un don para usar para la gloria de Dios. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu don? Dios, ¿cuáles son los dones que me has dado? Y comprométete con Dios para usarlos, porque es para su reino. Él es nuestro rey. Y quiero terminar con esta frase que usamos mucho nosotros acá en este campo misionero, que no hay cosa mejor y no hay mejor lugar para estar o para vivir o para ser que estar adentro de la voluntad de Dios. Pero si estoy en la voluntad de Dios y a lo mejor no tengo plata, ¿qué importa? Está en la voluntad de Dios. Dios te va a proveer. No, pero estoy en la voluntad de Dios. Allá estaba mejor. Definamos qué es estar mejor. No necesariamente. Daniel estaba adentro del pozo de los leones, con todos los leones, y estaba haciendo la voluntad de Dios. La Clara se ríe. ¿Por qué se ríe, Clara? Se identifica con algo. Es así, hermanos. Terminamos con este mensaje. Dios, queremos hacer tu voluntad. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por las cartas de Pedro. Gracias, Señor, porque todos los que estamos sentados acá, y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que están allá, Señor, en el discipulado, todos somos parte de tu voluntad. Nadie, absolutamente nadie, porque a lo mejor quizás no tenga un llamado específico, es mayor o menor que alguien. Tu voluntad es que te conozcamos. Tu voluntad, Señor, es que vivamos una vida gobernada y guiada por ti. Y tu voluntad es que nosotros andemos en tus planes. Y tu voluntad es que nos vaya bien, como un padre desea que a sus hijos les vaya bien. Señor, yo quiero orar para que tú reveles los dones que hay adentro de la iglesia.
Quizás hay personas acá que dicen, bueno, yo no tengo nada para dar, no tengo nada para ofrecer. Mentira, usted tiene algo para dar. Usted tiene un don, tiene una habilidad. Póngala al servicio de Dios. Padre, yo te pido que estés con esta iglesia. Yo quiero hacer la oración sumo sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús oró por sus discípulos, que básicamente era la oración de Jesús por su iglesia. Señor, yo quiero orar para que tú estés con esta iglesia. Y como Jesús dijo, no oro para que los quites del mundo, sino que para que tú los acompañes, Señor, en este mundo. Señor, si aquí en el cuerpo de Cristo hay luchas, hay dificultades, hay conflictos, hay cosas por arreglar, cosas por corregir, Dios obra en ellos, obra en tu iglesia. Señor, guíalos por el camino que va hacia tu voluntad. Oro, Señor, que nadie se sienta fuera de la voluntad de Dios. De hecho, estar en esta iglesia es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay muchas iglesias. Bueno, hay una iglesia para cada familia, hay una iglesia para cada persona. Y Dios te trajo acá. Yo no te traje acá, yo no te invité acá. Dios te trajo acá, Dios te invitó acá. Dios te trajo a este lugar. Este lugar es la voluntad de Dios para tu vida. Aprovecha el tiempo, aprovecha esta oportunidad. Sírvele al Señor, ama al Señor. Ordena tu vida delante de Dios. Por eso Dios te trajo para acá. Para que le conozcas. Para que vivas una vida gobernada por Él, para que tomes buenas decisiones, para que te vaya bien en la vida. Que a pesar de que van a haber luchas y desacuerdos y conflictos y problemas y tribulación, aún así te va a ir bien. Señor, edifica tu iglesia. Constrúyela. Construye tu iglesia. Llena con tu Espíritu Santo a cada familia, a cada corazón, a cada individuo que compone esta congregación. Santifícalos. Guíalos por el buen camino. Y que ellos puedan, Señor, entender que tu voluntad es agradable y perfecta. Como dice la Escritura, tu voluntad es agradable y perfecta. Aunque para otros no tiene sentido, para otros nos van a criticar porque estamos en el camino de Dios, pero es porque no han entendido, es porque sus ojos no se han abierto a la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.